pues estaba el típico de si usted no es mía, pues no va a ser de nadie más, ¿sí? Hasta el punto de que ya hubo un momento de agresión física. Agresión física de que claramente fue de parte y parte, ¿sí? Porque en su momento cuando recibí un primer golpe yo lo devolví como con 20. Uno no cree lo que puede ser capaz hasta el momento de rabia. Que se enfrenta a esa situación. Exacto. Entonces, pero sin embargo me quedé. Normalizan ciertos comportamientos que son las red flags, o sea, totalmente. Y llegas en un momento donde estás metido en una relación que para salir, o sea, casi pude salir muerta, y ustedes lo saben, entonces... Con mi esposo al principio fue muy tóxico porque nosotros entramos en este tema de ser amigos con derechos, ¿no? Ay, claro, eso es lo peor, Luisito. ¿Eso fue antes o después de buscar la ubicación por Facebook? Fue por esos mismos momentos. Que nos diga Lina. Me enseñó que uno puede ver la ubicación de que alguien podía. por Facebook. Nos enseñó a todas, bueno. Me dio calor y todo. Ya necesito que me ubiquen dónde está, porque además lo bloqueé, así que no puedo entrar. Bueno, Adicionales. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lina. Yo soy Wendy. Yo soy Natalie. Y esto es Lo real entre risas. Hoy venimos con un tema bastante polémico, bastante controversial, que son las relaciones tóxicas, ¿sí? Vamos a hablar sobre no solamente las relaciones de pareja, porque también nos enfrentamos a relaciones muy tóxicas en el trabajo, en la familia, los amigos. los amigos. Entonces queremos un poco hablar sobre la toxicidad y también, muy importante, qué tan tóxicas somos. O tóxicos. O tóxicos. Wendy es la más tóxica de este Claro equipo. que no, Es que el spoiler de este episodio es... Es que Wendy tiene muchas cosas para contarnos el día de hoy. Entonces, bueno, antes de entrar en el tema, quisiéramos, Nata, tú que eres la psicóloga de este pequeño combo, si nos cuentas un poquito qué es una relación tóxica, como para que todos hablemos en el mismo lenguaje. Sí, bueno, yo hice acá, tengo por eso mi celular en la mano porque traje como algunos conceptos, pero en términos generales, ser tóxico o la toxicidad no es una enfermedad o no es un trastorno mental, o sea, no está catalogado así. O sea, Wendy, vamos a ver. Es que no es una enfermedad. O sea, no tienes un trastorno. Sin embargo, lo que sí se menciona en psicología y que está con los comportamientos más bien tóxicos es temas de violencia psicológica. O sea, esto sí, o sea, que la violencia al final trae dentro comportamientos tóxicos, ¿no? Okay. El chantaje emocional, pues que también escuchamos de la manipulación. Entonces, esto se está catalogado como trastornos. O dinámicas del ciclo de abuso, o sea, cuando precisamente... ¿Alguien fue tóxico contigo? Exacto, y se abusa como de ese rol que se tiene, ya sea en la pareja o en la familia. Y lo otro es en los patrones de apego inseguros, o sea, cuando crecimos precisamente o parten de nuestra historia en de vida, que hayan los apegos, ya sea el evitativo, pues generan este tipo de conductas tóxicas. Entonces, acá que nos dice, por ejemplo, o sea, ser tóxico no es de un día, o sea, no es que hoy yo llegué brava, entonces, ay, ya es que eres una tóxica, o tuve un mal día, ay, eres una tóxica o un tóxico, o cuando se discute o cuando se ponen diferentes opiniones, ay no, pero no seas tan tóxico, porque creo que es lo que pasa, ¿no? Sí. Actualmente la palabra tóxico se introdujo. Es como una moda prácticamente. Exacto, se introdujo para que si alguien nos dice cualquier cosa, ay no seas tóxico. Pero que sí es ser tóxico, o sea, ese patrón repetitivo de conductas que generan un daño emocional. Entonces acá que tenemos temas de manipulación, de control, de que a partir de esos comportamientos tú dudes de quién eres. O sea, empieza a entrar un tema de autoestima, que exista la culpa, o sea, al final se te responsabiliza. Es que porque tú hiciste eso... Yo hice esto. Exacto. Okay. O sea, en mi vida pasada, cuando pasaron cosas, decían, ay, es que tú me haces hacer esto. Y uno
tenía como la culpa de que el otro fuera Era un una abusivo. responsabilidad lo que Exacto. Temas de aislamiento o temas de desvalorización. Entonces, lo tóxico acá no sería el conflicto ese que pues al final las parejas o en cualquier relación se puede vivir, sino el tóxico es lo que empieza a generarte que tu autoestima se vea más bajo, independientemente de cualquier cosa. Acá hay algo chévere, y es que a nivel biológico pues a uno le pasan cosas cuando está ante situaciones de toxicidad, y es que, por ejemplo, nuestro cerebro entra en modo amenaza, o sea, automáticamente quiere protegerse. Pero cuando eres víctima o cuando eres tóxico. Cuando precisamente tú eres víctima, o sea, entra como eso cuando estás en una relación inestable. La amígdala se altera, o sea, como que se activa y empieza a generar una señal de alerta. Y algo importante, y es que se dispara el cortisol, o sea, se empieza a generar mucho estrés. Acá hay algo importante también, que creo que lo hemos comentado en otras cosas, y uno dice, oye, ¿por qué la gente se queda en esas relaciones tanto tiempo? Pero ¿por qué no sales de ahí? Uno desde afuera lo ve como, pero este es mucho bruto, ¿no? No, mucha bruta, pero esto. Pero saben que es que el cerebro libera algo que se llama la dopamina, que funciona como una máquina de tragamonedas. Entonces eso genera una adicción emocional, que es algo que en psicología se dice que es como ese refuerzo intermitente. Okay. O sea, un día te trato bien, el otro día te trato mal, al otro día vuelvo y te trato bien. Entonces, y eso es lo que genera la dopamina. Exacto, y eso es lo que pasa, que las personas como que se enlacen en unas relaciones, que lo que te digo, uno desde afuera dice, pero como mierdas no ha salido de ahí, y la persona al final lo normaliza y como que aprende a vivir con eso. Entonces ahí ya entran otros temas, lo que les decía, que el apego, o sea, tanto la víctima, por ejemplo, como la persona que puede ser el tóxico, pues tiene historias de vida que llevan a que se comporten de esa manera. Acá lo importante es obviamente identificar si es así, pues ir a terapia, buscar ayuda. O sea, no se tiene uno que justificar, ay, es que como mis papás eran así, pues yo soy así. Sí, creo que lo mencionamos en capítulos anteriores. Me generas una pregunta, Nata, y es, ¿sí puede ser una conducta aprendida, por ejemplo, por los papás? Sí, claro. O sea, por ejemplo, yo lo escuché recientemente, y es cuando se utiliza la ley en del silencio, o sea, como el castigo en del silencio. Yo se lo preguntaba a Jairo, porque Jairo es así, o sea, cuando se pone bravo como que me dejan de hablar y yo, ¿por qué no me habla? Entonces yo le pregunté que si en su relación de sus papás pasaban cosas como esas, porque yo escuché que había una persona que utilizaba eso, pero era que en su hogar siempre había visto ese patrón en sus papás, de que sus papás se peleaban, se distanciaban, se cambiaban de cuartos, hacían de todo. Entonces él había normalizado, y conecta con nuestros episodios antes de normalizar las cosas, él normalizó que eso era la forma de relacionarse con sus parejas. Entonces él lo está repitiendo. Ojo, no es justificarlo, o sea, debe cortar eso, ¿no? Buscar ayuda para que no lo tenga que ver, pero sí puede estar en la persona como muy asociada con su historia, y pues con su infancia, con lo que vio en sus padres, hermanos o su familia. Ah, ok, interesante. Entonces, basado en eso, hagámonos un test a ver qué tan tóxicos somos. Sí, vamos a hacernos un test. Yo ni voy a participar porque ya sabemos cuál es el resultado. Ya sabemos qué va a pasar con el test. Pero tenemos acá un test de comportamientos tóxicos. ¿Listo? La dinámica es que vamos a responder sí o no. Acá tenemos nuestras banderitas. Sí o no. A las preguntas que vamos a hacer. Y vamos a ver qué tan tóxicas somos. Y no está el depende, güey. Bueno. O sea, o es sí o es no. Pero eso de ahí depende. Qué triste. Listo. Cada una va a ir haciendo el recuento de cuántos sí y cuántos no. Para al final dar los resultados. ¿Listo? Uy, pero yo voy a colocar algo. ¿No? Anótalos. Los voy a anotar. Sí, anotar. Pero los de todas. Bueno, espérenme, apunto acá. Es que a uno con el momento se le olvida. Sí, de acuerdo. Voy a colocar en cada uno que digan sí, coloco un 1. Eso es. Para luego sumarlos. Eso. Cuando digan no, pues no los coloco. Eso. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Reviso el celular aunque diga que no lo hago? Igual, reviso en tiempo presente, ¿no? Sí, reviso en tiempo presente. Entonces no, pero saca el cosito. No.
Muy bien. Si fuera he revisado. Sí, En tiempo pasado se aplica. ¿Te has hecho la relajada, pero por dentro estás investigando todo? Yo también. Ay, No, yo no. no. Obvio Ay, no. Lina, no lo sé. Bueno, Vamos a está darle el bien. beneficio de la duda. Ya llevamos acá. ¿Has stalkeado a la ex más que stalkeas a tu propia pareja? La verdad. No, no conozco la ex. No, ya las ex a Pero no estas me alturas de la vida. Sí, con tanto tiempo no Sí. sé quién es la ex. ¿Has molestado por algo que soñaste? Pero Ay, bueno, pero es no que me tóxico. levantó de mal genio, como así uno sueña cosas. Y no lo digo, pero sí me levantó de mal genio. Ay, no. O sea, Wendy, una más. ¿Has dicho haz lo que quieras o todo está bien esperando que hagan lo contrario? Ay, Está bien. ya casi. Uno por dentro, o sea, uno dice, haz lo que quieres. Y literalmente donde lo haga. Sí, 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 donde lo hago uno ya está, mejor dicho, pensando en cuál va a ser el siguiente paso. Pero lo peor es que no entienden, ¿no? En las parejas es como, no, estoy bien. Y bueno, está bien. Y uno, no, no estoy bien. Hombres. ¿Has probado indirectas en historias para que alguien reaccione? La verdad que no. No me llega hasta allá. Ay, mira, Wendy, tienes que decir la verdad. Hablamos de indirectas, no de causar celos. Ah, bueno, entonces nos colocamos en los celos. O sea que hay ninguna. ¿Cuál voy? ¿Has revisado quién le dio like a una foto? La verdad no. Yo sí lo he revisado. Y vamos con uno. ¿Has sentido celos de alguien que ni conoces? Ahorita Jairo cuando vea que mentira. Después en los comentarios. Yo me acuerdo que. Has dicho, si me amaras, harías X cosa. No, en la vida real. Molestando a veces sí. Ay, no, eso de molestar tiene su parte en de verdad. De risa y risa. Sí. No. Me molesta que mi pareja tenga vida social sin mí. No. Qué difícil esa pregunta. Di la verdad, Lina. ¿Por qué tiene amigos y yo no? No me A nosotros que somos un holograma. Sí, gracias. Sí. Amigos para salir. Ay, o sea, Mis también amigas puedes salir para con salir. nosotros. Déjame decirles, no voy a decir nada en este Oigan, momento. no se puede. ¿En dónde vamos? Espérenme. El de me molesta que mi vida, Ah, ya, sí. que mi pareja tenga vida social. ¿He minimizado los logros de mi pareja? ¿Verdad? No. Jamás. ¿Me quedo o me he quedado en relaciones que me hacen daño por miedo a estar sola? O sea, pues por miedo a estar sola, ¿no? Pero por miedos, No, yo creo sí, que en su no. momento. Yo sí, por no estar sola. No. Por miedo a la persona, no a estar sola. Bueno, Nata. Espérate, espérate. Conteo de cis. Perdón. Pero sí, te falta el de me cuesta pedir perdón. Ah, sí, perdón, otra vez. Acá un problema de técnico. Última pregunta. ¿Me cuesta pedir perdón? Sí, Uy, es sí, la verdad, difícil. Todas, digan la verdad. Son demasiado orgullosas, yo Sí. creo. Sí. El ego cuesta. Bueno, como ya saben, 5, Wendy. Lina 3 y Natalie 3. Yo siento que hicieron Mira, esas acá dice, preguntas si solo tienes para que 3. yo quedara mal. Si tienes 3, revísate. Tenemos que revisarnos. Si tienes 5 o más, ve a terapia. Camilo debe estar diciendo allá, ¿sí ve? ¿Por qué no he vuelto a ¿Por qué no terapia? volvió? Necesitas volver. Te Está lo he bien, dicho. Camilo, voy a ir. Bueno, en resumen, como lo dijimos al principio, Wendy es la tóxica. Bueno, entonces ahora sí empezando a hablar de este tema, yo creo que como les decía en la introducción del video, la idea no solamente es orientarnos a las relaciones de pareja, porque
digamos que tenemos muchos tipos de relaciones tóxicas, las familiares, las laborales, ¿sí? Vamos a ir igual abordándolas como uno a uno y como siempre, pues un poquito desde la experiencia de cada uno, les iremos contando qué hemos vivido en ese sentido. Entonces, hablando de, primero que todo, las relaciones de pareja, ¿cierto? Entonces, Gwen, ¿qué fuiste la ganadora? Cuéntanos sobre qué relaciones tóxicas has tenido, qué aprendiste, ¿no? Yo creo que la mayor relación o relaciones tóxicas han sido de pareja, en realidad. Okay. O a veces relación tóxica conmigo misma. Okay. Pero creo que lo principal ha sido de pareja y siento que también venía mucho lo que ustedes hablaban a nivel familiar. Entonces yo tuve mi primera pareja en donde creo que era lo más tóxico de la vida. O sea, ahí si la persona no me contestaba, entonces yo ya creía que quién sabe dónde estaba metido, con quién estaba metido, o sea, si no llegaba a la hora que era, así. Y también pues era muy chiquita. Entonces, pero finalmente yo ya sabía que debía terminar esa relación y no lo hacía por miedo a estar sola, ¿sí? Entonces creo que esa relación se le dio demasiada larga hasta el punto de que ya hubo un momento de agresión física. Agresión física de que claramente fue de parte y parte, ¿sí? Porque en su momento cuando recibí un primer golpe yo lo devolví como con 20. Sí, o sea, creo que es algo en donde uno no es, o sea, uno no cree lo que puede ser capaz hasta el momento de rabia. Que se enfrenta a esa situación. Exacto. Entonces, pero sin embargo me quedé. Entonces eso pasaba como Wendy, exacto, eso ya pasaba a ser mucho más tóxico porque de ahí seguramente si ya hubo un primer golpe va a haber un segundo, no pasó, claramente yo creo que la persona también se dio cuenta de que no era que yo le iba a poner el otro cachete. pero siento que tuvo que de pronto en su momento como que haber un espacio para que también entrara una segunda persona y decir ya, me voy de acá, ¿sí? Entonces, sin embargo, también hubo un poco de miedo al inicio, porque era como que esa persona llegaba en horas de la noche y como que yo decía, pucho, uno no sabe, sí, uno ¿qué no hace? Exacto, entonces también había algo de miedo y pues estaba el típico de si usted no es mía, pues no va a ser de nadie más, ¿sí? Entonces creo que ha sido la relación más tóxica que he tenido hasta ahora, que se cortó y demás, pero eso no se corta ahí si uno no lo trabaja. Entonces cuando ya tuve una segunda relación, me seguía pasando que si la persona no me contestaba, entonces yo pensaba que estaba haciendo X o Y. Entonces, como que ya ahí comencé a trabajarlo y, sin embargo, en mi tercera relación todavía llegué con algunos patrones, pero creo que a medida del tiempo uno va madurando y va entendiendo de, venga, esto no está bien. Y como que lo he ido cortando, obviamente. Sí, sigo siendo tóxica en muchas cosas, pero creo que en cosas que uno dice, pucha, son delicadas, ya eso creo que supera. Y sobre todo porque yo pienso que uno la pasa muy mal, ¿no? Muy mal, claro, pensando de que exacto. Imaginándose, o sea, solamente el hecho de imaginarse es que está con otra y entonces quién es y además qué está haciendo, eso es... No, yo siento que llegó el día en que yo literal toqué fondo porque con mi relación actual, eso fue hace muchos años, él no me contestaba. No, y yo... Ay, acá podemos contar una anécdota, güey, que me has contado. No me contestaba y pasó así toda la noche y yo pensando que quién sabe en dónde estaba, con quién, y eso mejor dicho lo llamé y le envié mensajes hasta diciéndole que mejor dicho hasta que se iba a morir. Y él estaba durmiendo, o sea, literal, hasta la mamá me llamó y me dijo, no, si estaba acá, o sea, no sea loca. Y siento que en ese momento fue donde dije, pucha, yo claramente amo a esta persona, quiero estar con ella, pero así yo no voy a poder seguir, o sea, metiéndome yo misma cosas en la cabeza, y es algo que también siento que lo venía lastrando mucho de mi entorno familiar. Sí, claro. Sí, más que todo de la figura de mamá, porque ella era muy de ese tipo, no sé si sigue siendo, pues, no lo sé. Es que caras colocando en evidencia. Pero siento que es algo que definitivamente a uno sí se le pega. Se le pega. Y desde ahí yo dije ya. Sí. Lo normaliza. Porque fue lo que viviste. Se normaliza, entonces uno cree que eso es normal. Entonces desde ahí dije, uy, ya toqué fondo y creo que de ahí para adelante nunca más. ¿Eso fue antes o después de buscar la ubicación por Facebook? Fue por esos mismos momentos. Que nos diga Lina. Me enseñó que uno puede ver la ubicación de alguien podía. por Facebook. Nos enseñó a todas, bueno. Me dio calor y todo.
Ya necesito que me ubiquen dónde está. Porque además lo bloqueé, así que no puedo entrar. Bueno, eso Adicional, eso también era un comportamiento. No, a veces todavía es. eso todavía no lo he dejado de hacer. Sí, muy bien. Pero sí. Pero ya me he rehabilitado un 80%. Nico allá diciendo, la verdad aquí no cojo. Bueno, Nata, cuéntanos cuál ha sido tu Uy, relación no. más tóxica. Pues la que ustedes conocen, que no voy a entrar como en la profundidad, porque es que, o sea, al final creo que mi mensaje ahí es, se normalizan ciertos comportamientos que son las red flags, o sea, totalmente, y llegas en un momento donde estás metido en una relación que para salir, o sea, casi pude salir muerta, y ustedes lo saben, entonces... esa ha sido pues mi relación que pues creo que llegó hasta hasta hizo todo el trasfondo. Sin embargo, sí habían red flags y habían cosas que ahorita veíamos, por ejemplo, de ¿cómo es? Que si le hacía dar celos esto a mi pareja intencionalmente. Yo al inicio de eso lo disfrutaba porque tenía 15 años, era mi primer novio, y yo era feliz porque me celara y porque me hiciera Show de celos. uno intentando llenar los vacíos de su infancia. Total. Y cuando te empiezas a dar cuenta, te vas metiendo en una relación en donde esto no era normal. O sea, ese comportamiento que él tenía ante los celos ya era una alerta que yo debí tener en cuenta, pero que la pasé de agache y me parecía lo más genial de la vida. Que se colocara así, que hiciera ese show, que todo. Ya luego, pues esto se salió de control y cuando ya, y lo mencionábamos ahora, cuando ya esto traspasa el tema emocional, cuando hay una repercusión en ti, pues ya más allá que relación tóxica, pues es una relación que toca cortar, sí o sí. Pero también de eso, con mi relación actual, siento que al inicio pues traía muchos comportamientos de ese momento, porque como era una persona que me exigía tanta atención, como era una persona que constantemente estaba uno con eso que les decía ahorita de la adrenalina, de la dopamina, cuando estás con alguien que se comporta muy indiferente, que es estable, que es un poco más tranquilo, tú empiezas un poco a sentir de menos eso. O sea, como que si yo peleo con Jairo y Jairo coge y se va, esta otra persona me buscaba, gritaba, sí, hacía muchas cosas. Entonces yo decía, pero o sea, como que lo asociaba. Que no me manotea. ¿Por qué no? Sí, o sea, ¿por qué no hace esto? O sea, Claro. y yo intentaba replicar inclusive esos comportamientos con Jairo de hacer show, de hacer el drama, que si él se iba a ir, yo mejor dicho, hasta era como toda loca, era loca. Porque era lo que tú mencionabas de... Con esta otra pareja siempre estaba la atención, la llamada, la cosa, o sea, nunca se cortaba como la comunicación. De pronto la posición con Jairo es que él utiliza un espacio para evitar los conflictos y regresa cuando los temas están más calmados. Yo lo vivía, era que tenía que ser ya. Entonces, que Jairo no conteste, que Jairo eso, claro, yo me pegaba el teléfono 20, 30 llamadas. Hoy ya también eso se estabilizó. ya es como que uno aprende a manejar estas situaciones, madura, evidentemente, Sí. pero creo que se empiezan a traer muchas cosas que se normalizan, que se viven y te las traes para tus parejas actuales. Es importante por eso darse cuenta. Es que, amiga, date cuenta. ¿Y tú? Bueno, es que, miren, en mi caso la verdad muy chistoso, porque yo siento que mi relación más tóxica ha sido conmigo misma, ¿sí? Okay. Y eso ha hecho que yo, digamos que traslade ciertas situaciones a las relaciones de pareja, pero no por la otra persona, sino por mí, ¿sí? Sí. Yo la verdad no me he enfrentado y gracias a Dios pues no me he enfrentado a situaciones, por ejemplo, como las que ustedes han vivido de tener una pareja agresiva, por ejemplo, pues no, ese tipo de vivencias no las he tenido. Y la verdad también he sido en muy pocas relaciones, o sea, mi primera relación, que no sé, tal vez duró como 5 años, ya no me acuerdo mucho, pero fue una relación súper sana, estábamos niños, entonces, bueno, de la visita en la casa, etcétera. La verdad que fue muy sana, ¿sí? Luego tal vez tuve otra relación en la que duré como 1 año, tal vez, tampoco me acuerdo muy bien.
Pero, por ejemplo, con mi esposo, al principio fue muy tóxico porque nosotros entramos en este tema de ser amigos con derechos, ¿no? Ay, claro, eso es lo peor, yo siento. Entonces era como... Porque más que amigos se empieza a involucrar emocionalmente. Sí. Claro, y la verdad a mí, y de hecho creo que una de las pues, relaciones, digo entre comillas, que a mí, que ha sido la más dolorosa para mí, pero vuelvo y lo digo por mí, por muchas faltantes que tenía, porque tenía mi autoestima muy baja, o sea, por muchas razones, pues fue una antes a mi esposo, que creo que usted sabe de quién estoy hablando. Ya no me acuerdo, pero sí me acuerdo. Sí. Que fueron como 2 años que yo duré sufriendo un montón por una persona que pues tenía otras, otro camino, otras cosas, pero vuelvo y lo digo, al final sufrí yo sola, porque me puse en situaciones en donde no debía haberme puesto. ¿Por qué? Porque me había pegado emocionalmente mucho a esa persona, porque tenía muchos huecos en mi autoestima que al final me hacían hacer cosas que pues al final no tenía necesidad de hacer, ¿sí? Pero con mi esposo precisamente me pasó entonces que como yo venía de eso, ¿no? De ese sufrimiento, llamémoslo así, pues nos montamos en esto de, pues yo no quiero tener una relación, tú tampoco, bueno, pues salgamos. Qué engaño. Qué mentira. Sí, exacto. Yo también así empecé. Yo la verdad es que soy muy mala para ese tipo de cosas, respeto mucho, hay muchas personas que les funciona, pero, o sea, para mí involucrarme emocionalmente es muy difícil, o sea, yo termino allá tragar, ¿sí? Y eso fue lo que me pasó, entonces, claro, pasaron muchas cosas, porque él también salió con otras personas, entonces... Pues eso para mí fue supremamente tóxico, pero vuelvo y digo, al final yo también era tu consenso, claro, exacto. Porque yo dije que sí, o sea, yo dije sí, listo, claro. O sea, fue consensuado, fue acordado, ¿sí? Y él también entraba en una posición, pero pues es que lo habíamos hablado, ¿sí? Entonces, por eso digo que mi relación... Pero era mentira. Entonces, por eso digo que al final, porque siento que uno llega a ese tipo de cosas o ese tipo de situaciones o se expone a eso, pero es porque uno tiene como muchas faltantes, bueno, no sé, Nata, y tú crees la psicóloga, no los sé cómo apegos, yendo a consulta, por favor. Pero sí, realmente los apegos, y sobre todo yo pienso que la autoestima, yo he tenido temas con mi autoestima y que estoy trabajando precisamente, pero que sí me llevaron a involucrarme en ese tipo de situaciones que también la verdad son que tóxicas, te hacían daño, obvio, porque no era lo que tú querías. Exacto, porque la verdad lloré un montón, o sea, lo que les contaba con la persona antes a mi esposo, pues, pucha, de verdad la sufrí mucho. Claro, sí. Claro, porque es que tú querías encontrar en esa persona otro tipo de relación. Pero al final, por estar con esa persona, tú dejaste a un lado lo que tú querías y te ajustaste a la, no sé, a lo que la persona quería. Eras feliz. Sí, no, claro. Total. Y ese es el tema de las expectativas, porque a mí las expectativas, la verdad, me parecen un poco tóxicas. Porque esa necesidad que uno tiene de que la otra persona haga algo y realmente tú no puedes controlar lo que haga la otra persona. Y es cuando uno tiene que ajustar, oye, ¿puedo vivir con esto? O definitivamente esto para mí es un no innegociable y por más de que se ame, se quiera, se tenga todo, pues hay que saber cortar a tiempo. Sí, y también ponerse en posiciones que pronto pues uno no las... Aquí el merecimiento es muy importante, ¿no? Porque yo realmente a veces digo... Yo me puse en situaciones con personas donde realmente hubiera podido estar mucho mejor, o sea, no era necesario estar ahí, no era necesario, no sé, vivir todo ese tiempo, exactamente, porque uno es de buen corazón. Tengo bonitos sentimientos. Pero igual no solamente, pues ya saliendo como del tema de las parejas, no solamente hay relaciones tóxicas con las parejas, ¿no? Sí. No sé si ustedes han tenido relaciones tóxicas familiares, pues con ustedes. Yo, por ejemplo, conmigo misma es la comida. No porque no coma porque me voy a sentir gorda o algo así, sino que yo puedo pasar, no sé si hoy no desayuné, puedo pasar de largo 3, 4 de la tarde y comer por allá a las 6. Ay, no, ¿sí? Me muero de hambre. Y es mal, o sea, está muy mal, porque si hay un momento en que me da hambre, pero como que el hambre ya se pasma y ya. Entonces, claro, ahí vienen todas las consecuencias de las gastritis y demás cosas. Y siento que todavía es algo con lo que yo cargo, ¿sí? Creo que Nico ha hecho un papel muy importante ahí porque es como, ¿ya comiste? ¿Ya almorzaste? ¿Y por qué vas a almorzar eso? Porque yo puedo almorzar cualquier cosa, o sea, yo soy como, si hay un envuelto, pues yo me como un envuelto de almuerzo, ¿sí? Yo no y la proteína. Exacto, entonces es como, eso no es almuerzo, ¿qué te pasa? Pero es algo con lo que yo todavía, pues a hoy sigo tratando de, pucha, a hoy lo logro
controlar más, pero Porque eres por más la consciente. consecuencia que me trajo eso, que fue la gastritis, La gastritis, y ahorita claro. mucho peor, pero más no porque yo diga, ay, sí, es que tengo que hacer esto, no. O sea, es algo que todavía, pucha, me cuesta mucho. Ya. No, pero con lo que ustedes mencionan de familiares y amigos y todo, seguramente que sí, uno tiene, aparte, creo que con los padres, no porque ellos hayan querido ser tóxicos, su estilo de crianza fue muy diferente. Entonces, las mamás estaban muy con el tema, el día que yo me muera, me van, o sea, y pasa, ¿no? Y al final ellas no eran conscientes que eso es manipulación. Claro. Sí, o sea, es manipular. No lo hacían con ese propósito, pero tienen detrás ese comportamiento porque quieren precisamente que tú hagas o te comportes en función a las expectativas o lo Sí, que ellas Eso quieren. sí es muy cierto, es muy difícil uno. Y también lo que eso genera en ti, porque yo a veces he tenido situaciones en donde me siento mala hija, Sí. pero digo, ¿qué puedo hacer? O sea, no hace parte de mi personalidad eso que de pronto mi mamá quiere que yo haga. Exacto, Y eso lo hace sentir a uno súper mal. culpable, no hace Culpable, sentir a uno exacto. pero así me parece es que pues la generación, creo que hoy nosotros, gracias también al acceso de la información y todo, somos un poco más conscientes de nuestros comportamientos, somos más reflexivos, no significa que cambiemos al 100%, para muestra un botón, bueno, está en proceso, pero por lo menos podemos como exponerlo más, lo asumimos, o sea, decimos, oiga, sí, toca trabajarlo, pero ustedes vayan y díganle a su mamá que tal cosa, o a su papá, que es que a mí me gustaría, se ponen en una posición como, ¿de qué me habla? O eso no es así, o se paran en negación, porque pues ellos vienen de esa generación en donde les inhibieron mucho expresar sus emociones. Claro, es verdad. Sentimientos. A mí me pasa, por ejemplo, en la parte familiar, siento que, vuelvo y luego, muy similar a lo que tú dices, sin la intención de ser tóxicos, pero pasó, ¿no? Porque yo, pues, pues soy de una familia muy machista, ¿no? Entonces, por el machismo, pues, reducirme fue muy fácil, porque además soy la única mujer. Entonces, como claro. que... yo sé que lo mencioné en otro capítulo donde les decía que a veces por ser la más chiquita, entonces la opinión no era tan importante o era irrelevante. Entonces eso me hizo tener muchas creencias, ¿sí? Con respecto a eso de, pues, yo para qué hablo, yo para qué opino, lo que voy a decir no es importante, o lo que yo aporto, pues, no tiene significado, ¿sí? Pero siento que era por eso, además el hecho de ser mujer, o sea, yo sí he vivido ese tema de que, pues, por ser mujer, entonces las cosas son distintas. Sí, claro. Y además porque en el sector que trabajo, es un sector muy machista, que es el sector público colombiano, realmente es un sector bastante machista, o sea, yo me he enfrentado a situaciones en donde pues simplemente no me atienden, no me hablan o no me dan la importancia ¿Quién eres? porque soy mujer, literal. Entonces yo eso digamos que lo viví en mi familia, siento que nuevamente fue sin la intención de ser tóxicos, pero que con el tiempo para mí Terminó siendo. que en qué se derivó eso, en que tengo una relación tóxica conmigo mismo, porque todo como que es una cadenita, una Claro. cosa detrás de la otra, ¿sí? Ahora, algo muy importante que no hemos tocado acá en las relaciones tóxicas y que creo que nos une, y es las relaciones tóxicas laborales. Una cara de buena. Quiero que hablemos, no, de las relaciones tóxicas laborales, porque yo creo que hay dos tipos de relaciones, ¿no? Que es hacia los superiores, pero también a la gente que es par contigo, y ahí creo que nos enfrentamos a muchas situaciones, entonces no sé quién quiere contarnos una de sus historias con respecto a esto. En un universo paralelo había una vez. No, o sea, creo que al final pues me ha pasado con los líderes, o sea, con las personas de liderazgo inmediato. Creo que con pares y eso, o personas que he tenido a cargo, ha sido un poco más controlable. El tema de la figura de poder seguramente en mí también tiene algún tipo de connotación diferente a lo que las generaciones de hoy pueden ver, entonces uno le da mucha relevancia a lo que al comportamiento que tiene ese líder, a cómo actúa, porque no sé, es algo que uno tiene como en su mindset, que es el jefe, ¿no? Entonces toca hacerle caso, toca hacer esto, obviamente uno ya lo ha venido trabajando más, pero desde el inicio él toca correr, él toca hacer porque es que si no se coloca bravo,
creo que eso marcó una gran parte también de mi vida, o sea, sin colocar como un caso específico, mis comportamientos en ese momento, de pronto sí porque la persona fue tóxica, era correr, o sea, toca correr, toca hacer, hubo un momento que inclusive el sueño se vio afectado. Uno O sea, soñaba. se soñaba trabajando, se soñaba que esa persona lo podía hacer o no gritando. Gritando. Sí, entonces, sí, lo decíamos ahora, ¿no? Si esto te afecta, tiene algo, es porque y aparte era un comportamiento repetitivo. Entonces, en ese caso, creo que lo viví así, de esa manera, pero fue también porque de cierta manera uno lo permite. Entonces, pasa. También he tenido, porque está la postura de pronto de ese líder de carácter duro, que a veces sus comportamientos son de alzar la voz, de gritar, bueno, cosas como esas que no son admitibles, pero está el otro lado, ¿no? El que es el pasivo agresivo. De acuerdo, eso es horrible. Entonces, eso también es, mejor dicho, juega mucho contigo porque tú a veces crees o sea, que estás bien, o sea, que está bien porque es una persona que se puede mostrar cercana, la apertura, mejor dicho, el líder que todo el mundo quiere tener, ¿no? Ujú. Pero es incoherente en sus comportamientos porque cuando tú vas a ver, es una persona que no te da el feedback, que no te pone la cara, que necesita siempre escudarse detrás de otras personas para asumir cierta responsabilidad. Entonces tú quedas ahí como en el medio también. Pero oiga, si esta persona es así, ¿por qué acá se comporta así? Y entonces automáticamente tu mente, pues creo que es lo que decía ahora, o sea, hace una alerta, entra en modo en defensa. Y lo que más me ha funcionado para trabajarlo, porque es que tú le decías ahora, uno no los va a cambiar a ellos. O sea, sí, este podcast no es para cambiar al líder. La única manera de cambiarlo es renunciando. Sí, porque son personas que tienen su tema y deben trabajarlo ellos. No van a cambiar. Pero que es el uno cómo lo asume. Ujú. Y creo que ahí lo más, o sea, ¿Qué tanto permites que esa situación Exacto. te permee hasta Uy. llegar a afectar tu parte personal? Exacto. O ahí sí, como dicen, lo que es del trabajo, pues se queda en el trabajo y simplemente lo dejo allá y cuando salgo hago así. que no es fácil, evidentemente, fácil. hacer eso, porque lo que digo, tuve afectación de sueño en su momento de soñar con ese tipo de cosas. Entonces ya uno sabía que no lo había dejado en el trabajo. Pero llega un momento en que tú dices, venga, esto no lo voy a poder controlar. Esa persona se comporta así. Si yo me sigo estresando, si yo sigo esto, me genero la gastritis, se me inflama el colon, hay un montón de repercusiones, incluso en la salud, porque el pensamiento conecta con tu cuerpo. Entonces la mejor manera es trabajarlo. O sea, yo ya sé que esa persona es así, converso, se llegan también a temas de acuerdo. Si no se puede, pues sencillamente los hace como con uno mismo, y si no, pues uno tiene que dar un paso al costado. También, Sí, ¿sabes? es Porque verdad. hay un tema y es que toca cuidar el puestico. Y Sí, Pero sabemos... ¿hasta qué punto eso te afecta? Porque yo digo, bueno, ¿qué es primero? ¿Tu salud Sí. mental o el trabajo? Pero yo pues, siento es que hay un difícil, la momento verdad, en igual. donde ya tú llegas a un punto donde ya dices, o me voy, o me voy, o esto acaba conmigo. Sí, sí, De sí. Y es donde tú ya dices, ya no más, y de una u Sí. otra forma sales de ahí. Yo creo que o sea, en los dos instantes una pudo tomar la decisión, en la otra me ayudaron a tomarla, pero al final fue lo mejor para cortar, o sea, fue lo mejor en ese instante porque ya como que otra vez uno vuelve a la confianza, vuelve a decir, esto ya se cerró y aprende. Obviamente hay aprendizajes en detrás, pero lo que pasa es que no es fácil por nuestro entorno económico, ¿no? Tal cual. Sí, claro. Y uno lo dice, ay, pues renuncia. No, no. Cuando eres madre, no sé, cuando eres madre cabeza Claro, de sí iba a decir, porque hogar. una cosa es, bueno, uno en una situación de esas, pero pues hay personas que no tienen Sí. otra opción, o Sí. sea, pero bueno, yo tuve, voy a decir nombres y todo. Oh, No, mentira. Ahorita en la puso edición le bueno. pone pi. No, no mentiras, aquí la idea no es exponer a nadie. Pero sí tuve una jefe durante la pandemia, fue terrible, la verdad, fue terrible. Claro, pues estábamos en pandemia, ¿no? Pues todos trabajando desde la casa, pero eso es que uno entraba al baño y salía y justo tenía 2, 3 llamadas perdidas y era como... Yo no la llamo para saludarla, es para trabajar. Y uno, pues, Ay, guau. pero pues estaba en el baño, calma. Claro, Me demoré 2 ¿qué tal? minutos.
O sea, era así, y yo sí siento que ella, digamos que era de esas personas que te confrontan tanto que te llevan también al límite, ¿no? Y yo trato de cuidar mucho mis límites, o sea, y sobre todo en el entorno laboral. Claro. La verdad, trato de cuidarlos un montón, pero era muy difícil, o sea, ella de verdad me llevaba al límite. Y digamos, esa vez yo de verdad tomé la decisión, dije, o yo salgo de acá o de verdad nos vamos a agarrar de los pelos. Ay, sí. Y literal renuncié en ese momento. Pero fue y muy antes de terrible. irte, ¿no te agarraste entre los pelos? Porque ya uno renunciando. Sí, No, pero es a lidiar con ese tipo de gente que de verdad lo lleva a unos límites muy difíciles. Muy ¿sí? sí. Me he enfrentado a otro tipo de situaciones. Bueno, creo que una de las más difíciles, sí, en el entorno laboral, es el tema de cuando te hacen creer que haces todo mal. Y a mí me pasó eso, o sea, en algún punto de mi vida profesional me hicieron creer que yo todo lo hacía mal. Y salirme de ahí, Nos cuesta. ha sido de las cosas más difíciles con las que yo he tenido que lidiar como emocionalmente hablando, porque me permeó demasiado. Dejé que esas palabras permearan hasta en mí. Lo Es más que profundo de castigan mi mucho ser. el error, entonces Exacto. tú ya estás ahí como... Y salirme de esa situación de todo lo hago mal, la verdad es que sí me cuesta, hoy en día todavía me sigue costando, porque fue muy profundo lo que permití dejar que eso llegara, digámoslo así. Buen tu turno. ¿Qué tal No, sobre yo tus creo relaciones que- laborales tóxicas? Tengamos en Ahorita cuenta dice- que Nata... Sí, eso iba a decir. Ahorita pues la verdad es que tengo una líder que en su momento, No, menos mal que se fue. Fue buena líder, ¿para qué? Pero no, creo que las dos tuvimos que estar en un ambiente bastante complejo. En lo de los sueños también lo comparto, porque hubo un momento en que definitivamente este líder, pucha, de los gritos y demás, pues yo nunca me había enfrentado a algo así en realidad. Y era tal vez la 1 de la mañana trabajando, ¿no? Y yo creo que te llevan a tal límite que yo nunca pensé que yo, el solo hecho de ir a coger el mouse, mis manos estaban así. Temblando. O sea, era increíble, o sea, nunca más en mi vida me ha pasado eso. Solamente ese día que yo decía como, ay, pucha, El no, nivel de miedo. el nivel de susto, sí, o sea, sí. aparte Que se le activó uno hasta el corazón Exacto. cuando veía que la persona estaba llamando. estaba llamando. ¿Y ahora o sea, qué pasó? no, ¿En qué la cagué? No, y ponle que eran días, todo el día de trabajo y adicional estabas trabajando 1, 2 de la mañana, entonces, y que entrara la persona y tú sabías que se iba a poner a gritar y a hacer, no, la verdad siento que en ese momento sí, pucha, fue bien difícil. También salí de ahí en algún momento, pero siento que más allá de eso, me ha pasado en relaciones, puede ser con jefes, compañeros, en donde te dicen una cosa, pero por detrás tú sabes que no son coherentes, ¿sí? Entonces hay una afectación de la confianza y eso sí me ha pasado, en donde pues tú ya trabajas con la persona porque pues claramente tienes que seguir trabajando con ella o con él, pero ya no hay confianza, o sea, como que tú sientes que en cualquier momento sí te va a dar va a pasar algo por la espalda, sí. Exacto. Y me ha pasado eso también con compañeros, en donde tú de pronto creías que era el par y venga, chévere, trabajemos, pero ya luego te diste cuenta que no, y más bien esa persona estás viendo también cómo darte, pues, la puñalada también. Y como que tú sabes que te hablas todos los días con esa persona porque hay que ser políticamente correcto en los entornos laborales y a mí eso me parece que está bien porque uno tiene que ser profesional. Sí, no puede tomárselo personal. Exactamente, pero tú sabes que con esa persona llegas hasta un punto y ya, o sea, de ahí ya no puedes seguir No más allá avanza nada y que más. no todo lo que esa persona te dice es real, ¿sí? Entonces tú comienzas a desconfiar de el 100%, uno dice el 50% seguramente no es verdad. Pero igual eso, bueno, no es sostenible a largo plazo, Exacto, porque es que uno se la pasa mucho tiempo en el trabajo. O sea, no es porque tenga que estar mucho tiempo, pero es que al final uno Convive afianza mucho muchas con las relaciones personas, al final. y cuando estás ahí en modo supervivencia, porque sabe que esa persona en algún momento, pues uno dice, esto sí, uno lo tolera, obviamente, porque uno es profesional, uno no se toma las cosas personales, pero es tanto el tema que Sí. sabes que a largo plazo no es sostenible. Exacto, que uno sabe que hay un momento donde ya hay que tomar una decisión. De acuerdo. Cuando se tome esa indecisión en esos momentos, ya hacemos otro episodio. ¿Cómo salir Pero de...? De cómo salir de... Pero sí, o sea, creo que es eso, las personas pasivo-agresivas, eso me molesta mucho, yo soy muy
de no entrar a pelear con la persona, pero de sí, Uy, no, porque de es que una vez entrar a uno decir, no sabe oye, qué no. puede esperar. O sea, el que grita, uno sabe que es así. Sí, sí. No, porque lo Y yo a justifiquemos veces, tampoco. la verdad, prefiero eso porque Sí. ya uno sabe qué esperar de esa A que se persona. atiene. El Exacto. tema es cuando ni siquiera sabes y tú piensas que es súper bien, pero resulta que por detrás está haciendo. Uy, sí. Eso me parece. Que no coloca Sí, la súper cara, peligroso. que no asume la responsabilidad, o sea, No, que se sí, lavan sí. las manos, eso. Uno sabe que esas personas sí definitivamente. Es verdad. Y lo peor es que el discurso es tan elocuente que tú lo crees, ¿no? Pero cuando empiezas a ver los comportamientos, dices, wow, pucha. Es verdad. Tal cual. Bueno, entramos ya a la parte final de nuestro episodio del día de hoy. Espero que hayan logrado identificar si son tóxicos, si ya no son tóxicos, si eran, si no Sí, eran. sí. Tóxicos rehabilitados. Si están en rehabilitación como Wendy. Quisiéramos, como siempre, pues dejarles un par de recomendaciones. La más importante en el día de hoy es la de Wendy, Ay, qué triste. Porque como saben, porque ya se rehabilitó, entonces está en proceso. Tampoco Digamos- totalmente. sigamos las recomendaciones de Wendy. Yo creo que primero, tal vez para toda relación, no solamente amorosa, familiar, es confiar en uno mismo. Sí. ¿Sí? Porque a veces el que tú no confíes de ti mismo te lleva a generar esos comportamientos tóxicos con tu pareja, en tu trabajo, con tu familia. Entonces creo que lo primero es aprender a confiar de ti mismo. No sé si eso se logra en terapia o qué. Yo en realidad hasta hace muy poco tomo terapia, hasta el año pasado. Y no has vuelto. Y no, pero No después volví. me volvió. Pero en realidad yo lo hice más siendo consciente de los comportamientos que estaba teniendo. Entonces creo que lo primero también es como que seas consciente de, venga, ¿qué me puede estar generando esto y por qué tengo esos comportamientos? Dos, algo que yo hago y que no sé si a ustedes les ha funcionado, de pronto también lo han hecho, y es que cuando tengo esos pensamientos intrusivos, porque no quiere pasar, no quiere decir que es que nunca pase, que yo piense cosas, que mejor dicho mi mente se vaya a Júpiter y que no esté pasando absolutamente nada, porque a veces pasa, en todo caso, es como que soy consciente y digo, no puede estar pasando eso, y trato de ocuparme en hacer otra cosa, en pensar algo diferente, porque si tú te quedas ahí, te vas a creer lo que estás pensando, ¿sí? Y está mal, claramente está mal. Entonces, de mi parte, yo creo que son como los temas que más he puesto en práctica. El uno, pues detectar en qué estoy fallando, en qué estoy siendo tóxica. Dos, confiar mucho en mí en todo ámbito. Y tres, apenas tengo esos pensamientos intrusivos, hacer algo para quitarlos, ¿sí? No es como que, ya me los quité, sino que cuando te ocupas en algo, en escuchar música, en hablar con una amiga, en cualquier cosa, creo que logras ocuparte y dejar que tu mente esté por allá vagando. De acuerdo. Yo digamos que, la verdad, como les decía, como es un tema como muy desde mí, ¿sí? O sea, desde mi interior, la mejor recomendación que les puedo hacer es pues vayan a terapia. O sea, yo sé que nosotras nos reímos con el tema de la terapia y lo tomamos Pero sí de chiste, vamos. pero realmente, o sea, realmente, sobre todo porque a veces llegar a ese nivel de conciencia es difícil. O sea, eso Ay, no es sí. de un día para otro que, me levanté, hoy voy a ser consciente de mi comportamiento. Hoy no voy a ser tóxica. No, o sea, realmente eso no pasa. Entonces creo que lo primero en lo que a mí me ha ayudado la terapia es a tener el nivel de conciencia. Para que lo cambie es otra Estoy cosa. en ese proceso. Pero al menos ya sé, al menos ya puedo decir, uy, bueno, he hecho esto en mi vida porque me comporté de esta forma y ya al menos soy consciente y sé que tengo que hacer un proceso de cambio y empiezo a hacer cosas pequeñitas, porque por ejemplo, no sé, en los temas de autoestima, la verdad, siento que he tratado de empezar a invertir más en mí, ¿no? Y eso ayuda un montón, y son cosas muy pequeñas que pronto uno las ve muy insignificantes, pero que con el tiempo realmente empiezas a ver un cambio. Entonces creo que esa es como la mejor recomendación que les puedo hacer, vayan a terapia. Súper. De mi parte, uno, identificar las red flags a tiempo, o sea, tomar límites incluso a tiempo para uno no meterse en una relación luego que la salida va a ser más traumática. Todo, o sea, una persona, por ejemplo, no sé, agresiva, no es agresiva un día así porque sí, o sea, desde antes te ha venido mostrando comportamientos que van a inferir que en un momento va a estar. Y de mi parte, por ejemplo, yo no fui Gwen que pudo agarrarse a puños con alguien porque no fui, sino me dejé llenar de miedo. Entonces creo que o sea, identificar eso, colocar límites, o sea, colocar los límites sanos
Cuando lo que hace esa persona ya está infiriendo en mí a nivel tanto emocional o de integridad, es porque es algo o sea, que no es bueno. Entonces, saber colocar esos límites y conversarlo. O sea, creo que también es importante poder uno expresar lo que uno siente. A veces uno se llena de todas esas cosas y pues siempre para una situación hay las dos miradas. Y normalmente uno se queda con lo que uno siente, con lo que uno percibe, con lo que yo pensé y se convierte como en la verdad absoluta. Cuando integras a la otra persona, en los casos que se puedan, obviamente, como en las familias, amigos, o sea, relaciones que tú quieras mantener a largo plazo, la conversación va a ser fundamental porque permite precisamente colocar sobre la mesa situaciones que de pronto no han sido acordadas o que sencillamente se actuaron de cierta forma, pero que cuando los dos conversan pueden llegar a acuerdos, pueden trabajarse o incluso el solo hecho que ya lo hayas expresado ayuda mucho. Y cuando no son cosas que quieras mantener a largo plazo, pues creo que sí tomar en decisiones en de cortarlo, porque si no te suma, sino todo lo contrario, pues creo que va a llegar el momento en que lo mejor va a ser cortar. Y temas que uno en terapia debe trabajar, el autoestima y temas de regulación emocional. O sea, las emociones nos juegan una muy mala pasada. O sea, uno a veces se comporta como loquito cuando no puede regular sus emociones. O sea, y se siente una impotencia fea. De botar a veces las cosas o gritar o hacer unos dramas que, uy, si tú te vieras desde el balcón cuando hagas eso, uno diría, uy, qué boleta. Como acto, entonces ahí la terapia es fundamental. Y también algo que se me olvidó decirles, las redes sociales juegan también un papel importante acá, ¿no? Porque no todo es tóxico, porque también cualquier cosa que dices, ay, eres una tóxica, sí. No, tampoco es así, pero tampoco todo es normal. Entonces sepamos identificar cuál es el equilibrio. Y que idealizan mucho las relaciones y uno a veces, ahorita para San Valentín uno miraba solo cosas posteadas y uno en la casa y uno diciéndole allá al Mario, usted ni una flor me dio, ¿cierto? Y él, pero acá se celebra en septiembre, pero en septiembre tampoco me da nada. Sí, entonces también, como siempre les hemos recomendado, la verdad tengamos cuidado con lo que consumimos en redes sociales, porque realmente nos puede estar alimentando de una manera, bueno, no tan positiva. Y no tan real. Y no tan real, exactamente. Sí. Así que hemos llegado al final de nuestro capítulo el día de hoy. Recuerden, por favor, seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como @loreal. Entre risas. Me encanta, casi que se te olvida. También recuerden suscribirse, aquí a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones para que les avise cuando subimos nuevo video, ¿sí? Nuestra cita como siempre los jueves, aunque la semana pasada lo subimos el lunes, pero bueno, estamos ahí probando a ver. Igual te seguiremos en los jueves, pero pueden pasar que un día lo coloquemos el miércoles o el martes. Así es. Todo puede pasar. Todo puede pasar, pero nuestra cita los jueves 6 de la tarde para que estén ahí todos, mejor dicho, súper pendientes a escucharnos. Así es. Déjenos en los comentarios qué les pareció este episodio, cuáles han sido sus relaciones más tóxicas y también, como siempre, qué otras cosas les gustaría que habláramos aquí en el podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Chao, chao. Bye. Chao.